Hola lectores y bienvenidos un día más a mi canal de YouTube en el que os hablo de libros. Yo vengo con un vídeo en el que estoy súper emocionada porque por fin os voy a hablar de mis 5 mejores libros de John Grisham. Voy a hacer también un poco de recorrido, un poco de contar cómo descubrí a este autor, cuál fue el primer libro que leí de él y cómo a partir de ese primer libro pues ya me leí todas sus novelas. Tengo más de 30, creo que son 36 o 37 o 38 libros con el nuevo de él en mi librería. No pienso desprenderme de ninguno y ojalá este señor siga escribiendo durante muchos años más para mí. Siempre que hablo de libros que me encantan, de libros que releo y de libros que, bueno, que al final pues son de mi libro favorito, siempre sale el nombre de John Grisham, que llevéis conmigo desde hace más tiempo, lo sabréis. Y de hecho también voy a hablaros del libro que ganó la batalla de favoritos, que os la dejo por aquí, porque lo ganó un libro de John Grisham. Ha sido difícil elegir solo 5 libros, porque al final, pues bueno, son muchos. Hay algunos libros que leí hace como 10 años y he tenido que refrescar un poco la memoria de si era ese específicamente del que quería hablaros, porque al final, bueno, pues tengo como las tramas ya un poco entrelazadas entre ellas. Pero aquí estoy, tenía muchísimas ganas de hacer este vídeo, me lo habéis pedido ya en numerosas ocasiones. Y bueno, para mí cada vez que alguien pues me escribe y me dice, oye, pues me he leído el nuevo libro de John Grisham gracias a tu recomendación, o he leído Cámara de Gas por ti, gracias, no sé qué, para mí eso es muy importante, porque la verdad que John Grisham, aunque es un autor conocido a nivel mundial, ha vendido más de 20 millones de libros. Es verdad que no entra dentro de los autores de moda que lee todo el mundo, y hay gente que no tiene ningún tipo de conocimiento de él. Y bueno, pues a mí me encanta, ha sido uno de los autores que ha hecho que yo me vuelva fanática de la lectura, de lo que puede un libro transmitirme y de lo que yo puedo encontrar en un libro. Él fue uno de los que más me hizo amar los libros, así que bueno, tenía que tener su espacio aquí. Bueno, pues me he soltado el pelo porque no sé qué le pasaba a mi coleta, que estaba muy mal hecha. Voy a empezar con el primer libro que leí de él y que entra dentro de mi top 5 de libros de John Grisham. Ya os digo, a lo mejor después leéis otro, decís, oye, pues este no me gustó tanto. Yo hablo de mi top 5, o sea, hay algunos que son simplemente libros que me han transmitido mucho, que o me han hecho llorar, o me han entrado, o no sé, o sea, que mi top 5 no es que sean las 5 mejores tramas de thriller legal. Hay unos que son que están en mi top 5 porque son muy buenos, y otros como el que os voy a hablar ahora, que está en mi top 5 porque para mí tiene mucho... Este libro tiene para mí muchas cosas, entonces pues tenía que estar aquí, ¿vale? Os hablo de El socio de John Grisham. Bueno, de lo de John Grisham me lo puedo saltar porque todos son de él. Este libro me lo leí en 2009, tenía yo 17 años y fue una casualidad de la vida, una de esas casualidades de la vida tan bonitas y que te dan tanto después. Lo vi en un puesto de libros de segunda mano. No tenía en ese momento ningún libro para leer, no me acuerdo, o sea, hablando de que han pasado ya 12 años, y lo vi y dije, me resulta interesante. A mí siempre me ha gustado mucho las series y las películas que estaban como un poco ambientadas en temas de abogados, juicios, tribunales y demás. Siempre me ha resultado muy llamativo ese tipo de trama, y lo vi y dije, ay, pues me lo voy a leer, me lo voy a comprar a ver qué tal. Os voy a contar un poco de lo que va este libro. Este libro va de, se llama El socio, y va de un socio de una multinacional que desaparece, creo que lo dan por muerto. Sí, lo dieron por muerto en un accidente de tráfico, y de hecho pues está enterrado y todo, y al cabo de los años aparece en un recóndito lugar escondido de Brasil con otro nombre, con otro aspecto y con otra vida,
Y es que 6 semanas después de su muerte, desaparecieron de las cuentas de la empresa 90 millones de dólares, ¿vale? Entonces fue ahí cuando los socios empiezan a investigar dónde está este. Si es verdad que ha muerto, si es verdad que no ha muerto y demás. Ya en el inicio del libro se sabe que él que esto hace una estafa, o sea, que él está detrás de todo y demás. El libro consiste en desgranar todo lo que ha ocurrido en ese tiempo. Ay, me flipó la trama judicial, todo el tema de las leyes, de las estafas, la corrupción. Me encanta el thriller legal. John Grisham es el maestro del thriller legal y me enamoré de su pluma. O sea, este libro, 500 páginas de thriller legal con 17 años, o sea, a mí me embotaron la cabeza y dije, Dios, tengo que seguir leyendo a este señor. Él escribe desde el 90 al 92, entonces por esta época ya había pues como 18 o 20 libros de él publicados. Entonces me fui a la biblioteca, empecé a sacar libros de la biblioteca y me leí casi la totalidad de sus novelas hasta ese momento, y ya después pues fui poniéndome al día con todas las que iba escribiendo. Obviamente no las compraba porque no tenía dinero, y ya cuando ya iba pidiendo las novelas que me iba leyendo y las nuevas, me las iba pidiendo para regalo de Reyes, regalo de cumpleaños, y ya hace como 2 o 3 años ya conseguí tenerlas todas, aunque ya me las hubiera leído, pero las quería tener y ya las tengo todas y ya pues voy al día, ¿no? Ya la que sale es la que me compro. Os decía que El socio pues tiene para mí un trasfondo más sentimental, por eso por ser la primera novela que leí de él y con la que me embarqué en esta andadura, y la que yo sí puedo decir que es mi novela preferida de él es Cámara de gas. Este libro lo leí, pues si empecé con 17 años, pues tendría a lo mejor 19 o 20 años cuando leí este libro. Esta edición que tengo es del 94, que fue cuando lo publicaron en el 94, como veis pues está muy viejita y muy amarilla, pero en mi edición es con la que lo leí. Tiene hasta mordiscos de gato aquí en la esquina. Y yo nunca había leído nada sobre el tema de la cámara de gas, los condenados a muerte y demás allí en Estados Unidos. Este libro fue un auténtico dramón. Es que me acuerdo de él y me emociono. Este libro fue un auténtico dramón, porque es que además, coño, espérate, es que es jodido. A ver, es jodido, ¿vale? A mí, yo a raíz de leer de John Grisham, escribe mucho sobre el tema de los presos inocentes, que no es este caso, pero bueno, también escribe mucho sobre el tema de presos inocentes que cumplen cadena perpetua o condenas de muerte y demás, y se enfrentan a la silla eléctrica o a la cámara de gas. Y a mí ese es un tema que es que os juro que me rompe, la verdad, me da una barbaridad de emoción. En este caso no es el caso, porque aquí sí nos encontramos, os voy a contar un poco el libro, así se me pasa la emoción. En el año 1967, en Mississippi, una bomba estalla en un bufete de abogados. Se culpa a uno de los autores, uno de los miembros del... es que no sé si lo dice. Sí lo dice. Uno de los miembros del Ku Klux Klan, así se llama, de allí, y se le condena pues a ser condena a muerte, ¿vale? Pasan los años, que no sé exactamente cuántos son, 22 años, ¿vale? Transcurren 22 años de cadena perpetua y ya le toca enfrentarse a la cámara de gas. Estamos hablando de que este hombre ya es muy mayor y ha rechazado pues todos los abogados y toda la protección judicial que se le ha ido asignando, la ha rechazado, y su nieto es abogado, acaba de terminar la carrera hace muy poquito, y decide que su primer caso sea defender a su abuelo para que no lo ejecuten en la cámara de gas. Ahí empieza la historia, es muy sentimental entre este nieto, ese abuelo, los prejuicios,
la culpabilidad, la culpa interna de ellos, las verdades y las mentiras que hay detrás de esa catástrofe, ¿no? De esa bomba, de esos asesinatos que hubo, de esta detención. Y es una cuenta atrás porque la fecha fijada para la ejecución está a la vuelta de la esquina y pues se ponen pues a intentar demostrar hasta qué punto él era culpable de esto, ¿no? Es una novela difícil de leer. Yo la he recomendado mucho y sé de que muchas personas la han leído. Es bastante densa, tiene casi 600 páginas y es verdad que tiene mucho tecnicismo legal, tema de recursos, de apelaciones, de tribunales, de Tribunal Supremo, de no sé qué, no sé cuánto. Es bastante compleja en ese sentido, pero a mí la parte sentimental me mata. O sea, os juro que yo cuando la leí fue demasiado. Y de hecho el año pasado, ya lo he contado alguna vez, el año pasado volví a leerla en 2020, fíjate, a principio de la pandemia, marzo de 2020. Digo, bueno, tengo yo muchos libros para leer. ¿En qué momento dije yo eso? Y como este es mi libro favorito de John Grisham y no había sacado nuevo, dije, pues lo voy a volver a leer para ver si después de, no sé, creo que habían pasado como 8 años, digo, para ver si después de 8 años sigue siendo, pues, me sigue gustando, ¿no? Porque a lo mejor digo, oye, pues ya no me gusta tanto, ¿no? Creo que ya lo conté una vez, pero me acuerdo de llegando al final, o por mitad del libro, que estaba llorando como una magdalena y me decía Samuel, me decía mi chico, pero Patri, si ya sabes lo que pasa, ¿por qué lloras? Es un libro que os recomiendo mucho. Bueno, vamos con el tercero. Os voy a hablar de La tapadera. Este es uno de los primeros libros de John Grisham, no creo que fue el segundo. Este libro es de 1992 y de hecho pues fue llevado a la pantalla. Os voy a dejar por aquí la portada de la película. Fue súper sonado pues porque estuvo protagonizado por Tom Cruise. Con este libro sí entro más en lo que es el thriller legal como tal. Este libro sí recoge mejor todo en lo que John Grisham se centra en escribir. Os cuento un poco. Aquí tenemos nuestra protagonista, que es Mitch McDare. Queda entre los 5 primeros de la promoción, de la mejor promoción de abogado en la Universidad de Derecho de Harvard, y pues le ofrecen innumerables puestos de trabajo, y él elige uno de los más prestigiosos, que lleva pues muchas cosas buenas, ¿no? Como super sueldo, super cosas, pero también lleva entrar dentro de una investigación en la que hay corrupción, archivos secretos, muertes por cosas, asesinatos, o sea, hay de todo. O sea, entra de lleno en el meollo de una conspiración súper gorda, y tendrá que llevar la batuta entre el despacho de abogados y la investigación que tiene el FBI. Es una de las novelas más sonadas de John Grisham. Creo que fue la que lo llevó a la cumbre de los autores más vendidos. Vendió millones de ejemplares con este libro, y ya después la película pues le dio la repercusión que merecía. Y creo que para los que quieran empezar con este tipo de thriller, es súper bueno, porque es que esconde innumerables giros, y pues todo centrado en esto que os he dicho, ¿no? En un abogado que tendrá que hacer lo que sea por mantenerlo todo bajo cuerda. En el cuarto puesto, bueno, dentro del top 5, he incluido El informe Pelícano. Este libro es del 93 o del 94, pero sigue siendo de los años 90. También tiene película, os dejo por aquí. Está protagonizada por Julia Roberts y Denzel Washington. Y aquí la trama va en torno a la aparición aparecen muertos 2 jueces del Tribunal Supremo
de repente, y la que une un poco lo que hay detrás de estos dos posibles asesinatos que son muy parecidos. Es una estudiante de Derecho, una brillante estudiante de Derecho, que es Darby Chao, que elabora un informe en el que expone qué es lo que ha ocurrido con estas dos muertes y lo manda lo publica, y a raíz de eso su vida cambia porque su cabeza empieza a tener precio, empiezan a haber muertes alrededor suya y tiene que huir y buscar la alianza con un reportero que también cree que detrás de estos asesinatos de jueces hay algo más. También fue un libro que me mantuvo súper en tensión hasta el final y esperando a ver cuál era el giro que iba a dar el autor, que me dejó flipando. Y que, bueno, que es que sabes que te va a salir por algún lado, pero no sabes por dónde, y cuando empiezas a descubrir, cuando empiezan a saber todo lo que hay detrás, te vas quedando flipada. Qué capacidad de llevar la historia hasta ese punto. Y llegamos a la última recomendación, y para ella he cogido una novela que es bastante más reciente. Esta novela es del 2020, si no me equivoco. Los Guardianes, de John Grisham, porque aborda uno de los temas que más me gusta leer en su libro, que es el tema de los presos condenados a muerte que son inocentes. En esta novela nos encontramos con el asesinato a tiros de un abogado en un pueblo de Florida, y la policía inmediatamente sospecha de uno de sus clientes, que es un joven negro, y creen que, motivado por algún tipo de disputa, ha decidido asesinarlo a tiros, así que lo condena a prisión y lo condena a muerte, y pasa 22 años diciendo que es inocente. Cuando ya ve que su vida va a llegar al fin porque lo van a matar, decide escribir una carta a los Guardianes, que es una asociación sin ánimo de lucro que existe para intentar demostrar, intentar ayudar, ¿no? Darle una segunda defensa a posibles inocentes que están en prisión. Entonces los Guardianes ya entran dentro de contexto e intentarán demostrar, primero averiguar si es verdad y después demostrar si efectivamente este preso es inocente. Como digo, yo leer sobre estos temas es una cosa que me remueve mucho, porque existen estadísticas. De hecho, normalmente John Grisham al final del libro, en la nota de autor, suele explayarse en cómo se ha documentado y de dónde le ha venido la inspiración, o qué noticia hizo que decidiera escribir sobre ello. Y John Grisham pues habla mucho sobre los porcentajes de presos que existen en cárceles cumpliendo condenas que no han, o cumpliendo condena por asesinatos que no han cometido, porque eso es real y existe. De hecho lo puedes buscar. Hay un porcentaje, ¿no?, de presos que son inocentes, y efectivamente existen organizaciones que intentan descubrir si eso es verdad e intentan pues demostrarlo. Unido a este libro entra, porque quería meterlo, pero digo, el 2 es 5, pero bueno, unido a este libro, aprovecho para hablaros de el proyecto Williamson. Como veis, mi edición es horrible. Es una edición limitada de 2,99 que pone leer no cuesta nada. Es horrible, la edición es horrible, pero bueno, es súper viejecita. El proyecto Williamson es un libro basado en hechos reales. Como digo, pues esta es la historia real de un preso que estuvo condenado a cadena perpetua por un asesinato que no cometió. Aquí él detalla con precisión cómo la policía, de forma corrupta, orquesta una historia detrás de un asesinato para poder culpar a un inocente, que les venía bien culparlo y lo decidieron así, y consiguen
que esta persona pase 12 años en prisión a la espera de que demuestren que es inocente y era inocente, y a la vez el asesino sigue libre, ¿sabe? Que es muy heavy. John Grisham, esto pasó en 1988, creo que pasó en 1988, y se descubrió se supo de su inocencia en el año 2000, después de 12 años en el corredor de la muerte, y John Grisham decidió escribir su historia, ¿no? Hay serie también, os la voy a dejar por aquí. Hay serie, hicieron la serie, es muy conmovedora, tiene una crudeza de decir Dios, pero cómo pueden hacer esto y cómo pueden lo que esta persona tiene que sentir día tras día estando juzgado por una cosa que no ha hecho, además perdiendo su vida, o sea, flipante. Por eso digo que he decidido un poco unir los dos, porque bueno, este es ficción y este no es ficción, pero los dos tratan sobre lo mismo, ¿no? Sobre presos inocentes condenados a muerte por asesinatos que no han cometido. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Ya he hecho un repaso por 6 de las novelas que más me gustan de John Grisham. Tengo más, porque hay algunas que he decidido dejar fuera para que esto tampoco se alargara mucho y centrarme en 5, pero podría hablar de otras muchísimo más tiempo. Y nada, me encantaría que me comentarais, que me dijerais si habéis leído algo de este autor, si habéis leído alguna de estas novelas o si os llama la atención, o si con este vídeo pues consigo que os adentréis en el mundo del thriller legal de la mano del maestro. Y nada, que yo hablando de John Grisham me puedo pegar todo el día, así que nada, súper feliz de haber hecho este vídeo, de haber sacado recuerdos y sentimientos que tenían ahí dentro pululando, y nada, pues ponerlos con vosotros. Como siempre, que tengáis buen día, que tengáis buena semana, nos seguimos por Instagram y nos vemos la próxima semana. ¡Chao!